Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad donde las divisiones sociales eran profundas y visibles, las líneas divisorias entre las diferentes comunidades eran claramente visibles. Cada barrio parecía tener su propio universo, el de las familias blancas de clase media, que residían en calles tranquilas e impecablemente mantenidas, el de los residentes de barrios obreros, a menudo negros o latinos, donde el acceso a la educación, el empleo y los servicios de calidad era limitado. La desigualdad era palpable en cada rincón de la ciudad, y la brecha entre los privilegios de unos y las dificultades cotidianas de otros parecía ensancharse a diario. Jordan era un joven de 22 años, nacido y criado en uno de estos barrios desfavorecidos. Pero a diferencia de muchos de sus amigos, desde muy joven decidió dedicarse al estudio. Su objetivo era claro: escapar de la pobreza que parecía un legado inevitable para muchos de ellos. Jordan no solo soñaba con una vida mejor, se preparaba activamente para ella. Cada hora de trabajo duro en la biblioteca, cada excelente calificación en sus exámenes, atestiguaban su deseo de trascender las limitaciones impuestas por su entorno. Sus calificaciones en la universidad fueron ejemplares y sobresalió en sus estudios de Derecho, fascinado por el poder de la justicia y la oportunidad de defender a quienes, como él, habían sido marginados y oprimidos. Lejos de la imagen estereotipada del estudiante distante y apático, Jordan se involucró profundamente en las luchas sociales que sacudieron su ciudad. Asistía a reuniones comunitarias, organizaba recaudaciones de fondos para organizaciones benéficas y dedicaba su tiempo libre a actividades que reforzaban su compromiso. Su sueño no era solo ser abogado, quería defender a los invisibles, a aquellos a quienes el sistema parecía condenar sin darles jamás una oportunidad real. Los jóvenes de su comunidad, agobiados por prejuicios y estereotipos raciales, a menudo tenían pocas esperanzas en un sistema de justicia que, según él, ya los había juzgado y rechazado. La noche en que todo cambió, Jordan salía de la biblioteca, cansado pero satisfecho de haber avanzado significativamente en su investigación. Estaba acostumbrado a caminar solo a casa, aprovechando la tranquilidad de la noche para reflexionar sobre sus estudios y su futuro. La ciudad, bajo el resplandor de las farolas, parecía tranquila, casi en paz. Sin embargo, esta serenidad era solo aparente. Las tensiones subyacentes eran omnipresentes, y Jordan era plenamente consciente de ello. Pero esa noche, era simplemente un estudiante que regresaba a casa después de un largo día de trabajo, sin imaginar que la ciudad le depararía otra realidad, una dura realidad que había conocido de lejos, pero nunca en persona. Así que caminaba en silencio, absorto en las clases del día siguiente, cuando vio que una patrulla se detenía repentinamente junto a él. 2 agentes bajaron. Sus pasos pesados y gestos bruscos delataban cierta impaciencia, incluso hostilidad. Parecían haber elegido ya a su víctima, y Jordan, vestido con su chaqueta de cuero y con una mochila que delataba su condición de estudiante, era solo un símbolo de su desconfianza. Uno de los oficiales, un joven de pelo corto, se acercó a Jordan con una actitud autoritaria, como si tuviera derecho a intimidarlo. «Pareces de la clase de persona que se mete en problemas por aquí», dijo con desdén, como si no necesitara más explicaciones. Jordan, sorprendido por la agresión verbal, se detuvo de inmediato, buscando una respuesta serena y serena. Había visto a otros jóvenes de su comunidad en situaciones similares, pero nunca imaginó que algún día se vería envuelto en una. Sin embargo, la realidad estaba ahí, cruda y brutal. Antes de que pudiera responder, el otro oficial, de mayor edad, lo agarró del brazo con fuerza, atrayéndolo hacia sí con una fuerza inmensa. «¿A dónde vas, hombre?», preguntó con desprecio, mirando a Jordan de arriba abajo, intentando intimidarlo. No parecía especialmente interesado en la respuesta de Jordan, solo en el poder que ejercía sobre él. Jordan, con el corazón latiéndole con fuerza, intentó defenderse con calma. «Soy estudiante de Derecho en la universidad», respondió, intentando mantener la calma a pesar de la adrenalina que le palpitaba las sienes. «Me voy a casa». Le temblaba un poco la voz, pero se negaba a ceder al miedo. Estaba acostumbrado a los juicios, a las miradas de desprecio, pero esta vez no iba a dejar que su dignidad fuera destrozada. «¿Y crees que te vamos a creer?», replicó el policía con la mirada fija. «Estás en esta zona a estas horas sin motivo alguno. Es sospechoso. Vienes con nosotros». No había lógica en sus palabras,
Ninguna justificación legal, solo una acusación gratuita, basada en estereotipos raciales profundamente arraigados. Jordan intentó protestar una última vez, explicando que su presencia en ese barrio no era sospechosa en absoluto, pero sus palabras se perdieron en la arrogancia y la violencia de los policías. En un instante, se vio acorralado contra el capó del coche patrulla, con las manos esposadas a la espalda. Sintió el calor del metal contra la piel mientras uno de los agentes lo insultaba, acusándolo sin pruebas de robos ocurridos en el barrio. En el fondo, sabía que esto no tenía nada que ver con él, sino con el hecho de estar allí, un joven negro, un estudiante ambicioso que se atrevía a desafiar las expectativas de quienes creían saberlo todo sobre él. Los transeúntes que presenciaron el incidente se hicieron a un lado. Algunos apartaron la mirada, probablemente acostumbrados a ver escenas similares, resignados a la realidad de la injusticia. Otros, probablemente demasiado asustados, guardaron silencio, reacios a interponerse en el camino de la policía. La escena se desarrolló como un espectáculo que muchos ya habían visto, una escena donde la víctima no tenía ninguna posibilidad. Pero para Jordan, este momento marcó el comienzo de una lucha mucho mayor. La madre de Jordan, Clarisse Beaufort, no era una mujer común. A sus 45 años, encarnaba la dignidad y el rigor, una figura respetada y temida en la ciudad. Jueza de la Corte Suprema, fue una activista veterana contra el abuso policial y la discriminación racial. Su nombre, grabado en los pasillos del sistema judicial, era sinónimo de justicia imparcial y decisiones inflexibles. Había cimentado su carrera sobre su integridad inquebrantable, una cualidad poco común en un entorno donde la tentación de ceder ante el poder o la influencia externa era omnipresente. Pero detrás de la implacable jueza se encontraba una mujer cuya pasión y amor por su único hijo, Jordan, eran inconmensurables. Clarisse crió a Jordan sola tras la prematura muerte de su esposo, una pérdida devastadora que la obligó a afrontar un mundo injusto con aún mayor determinación. Le inculcó los valores del respeto, la perseverancia y la dignidad, enseñándole a no rendirse jamás ante la adversidad. Estas lecciones forjaron a un joven brillante y ambicioso, pero también profundamente humano, fiel a sus principios y dispuesto a luchar por un mundo más justo. Para Clarisse, Jordan lo era todo, su tesoro, su motivación, su reflejo en el mundo. La idea de que pudiera ser tratado como sospechoso, con desprecio, era insoportable. Cuando recibió la llamada de su amigo abogado, uno de los abogados más reconocidos de la ciudad, anunciándole el arresto de su hijo, sintió un vuelco. Aunque, como jueza, había presenciado docenas, si no cientos, de casos similares en los que jóvenes negros eran víctimas de discriminación o brutalidad policial, la injusticia seguía doliendo en carne propia. Clarisse sabía que, tarde o temprano, Jordan podría encontrarse en esa situación. Pero saberlo y vivirlo eran dos cosas muy diferentes. El taxi que la llevó a la comisaría parecía lento, cada segundo le pesaba más en el corazón. Sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Por qué lo arrestaron? ¿Por qué a él, un estudiante de derecho, un joven modelo? Pero había poco espacio para preguntas mientras ella se apresuraba en la noche oscura, respirando entrecortadamente. Recordó brevemente cómo había criado a su hijo. Siempre lo había animado a mantenerse erguido, a mostrar dignidad incluso cuando el mundo parecía querer arrebatársela. Era una regla de oro que le había inculcado desde pequeño. Eres más grande que cualquier cosa que intenten hacerte creer. Mantén la cabeza en alto. Pero esa noche, mientras conducía hacia la comisaría, una terrible revelación la invadió. La realidad podría golpear incluso a los más preparados. Al llegar a la comisaría, Clarisse sintió una oleada de frío. Ni siquiera necesitó presentarse. Su nombre resonó por los pasillos como una leyenda. El agente de guardia, un policía mayor con rasgos marcados por años de servicio, la miró con ojos cansados. Al ver a Clarisse, palideció, reconociendo de inmediato a la jueza. No solo era una figura imponente en la ciudad, era una fuerza imparable, y su sola mirada bastaba para hacer flaquear a cualquiera que se atreviera a quebrantar la ley. «Estoy aquí por mi hijo», dijo con voz firme, casi inhumana por su calma. «¿Dónde está?» El oficial dudó un momento, visiblemente angustiado, antes de conducirla en silencio a una pequeña habitación al fondo de la estación. El aire, a pesar del calor ambiental, parecía más denso, como un mal presentimiento. Al cruzar la puerta, una imagen horrible la asaltó. Jordan, su único hijo, estaba allí,
sentado en una silla, con las muñecas atadas a los brazos y los ojos llenos de frustración e ira. Su ropa estaba arrugada, y su rostro, normalmente sereno, mostraba las huellas de una humillación que jamás debió haber sufrido. Los 2 policías responsables de su arresto permanecieron en un rincón, evitando su mirada. Clarice no tardó mucho en comprender lo que estaba sucediendo. Su hijo había sido maltratado, humillado sin motivo alguno, y esta escena era un insulto, puro y duro. Su mente daba vueltas, pero permaneció inmóvil, presa de una extraña fuerza interior. Miró a los oficiales con una mirada penetrante, cruzando los brazos sobre el pecho, con una autoridad natural que emanaba de ella. Cada movimiento, cada palabra, estaba imbuida de una fuerza que inspiraba respeto, incluso miedo. Sabía, sin lugar a dudas, que estos hombres eran responsables de este arresto injusto, y no tenía intención de concederles ninguna indulgencia. «¿Qué le hiciste a mi hijo?», preguntó con voz fría pero llena de la ira de una madre dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hijo. El agente más joven intentó justificarse, pero Clarice no le dio tiempo a hablar más. Sacó su celular con una rapidez que sorprendió incluso a la gente. «Quiero ver las imágenes de la cámara de vigilancia ahora», ordenó con voz implacable. No había margen para la negociación. «Y quiero que liberen a mi hijo inmediatamente». Unos minutos después, Clarice y Antoine se encontraban en la oficina del comisario. El ambiente en la sala era denso, cargado de tensión. El comisario, un hombre mayor con rasgos marcados por años de servicio, estaba sentado en su escritorio, con las manos temblorosas sobre la pulida superficie de madera. Era muy consciente de que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría el curso de la historia de esa noche. Un vídeo de vigilancia, filmado en la sala de guardia de la comisaría, reproducía en bucle imágenes del violento arresto de Jordan. La cámara capturó cada momento. Los agentes, armados con sus porras y con su excesiva autoridad, inmovilizando a Jordan contra el suelo con una brutalidad sin precedentes. La escena, carente de justificación, mostraba a los agentes insultándolo, gritándole acusaciones infundadas, con una aparente rabia alimentada por prejuicios raciales. Jordan, ya en el suelo, estaba abrumado por la injusticia. Sus ojos expresaban confusión y dolor, pero también una resistencia serena y decidida. Clarice, erguida e implacable junto a Antoine, observaba cada detalle del vídeo sin apartar la mirada. Sintió una oleada de ira contenida, pero también una fuerza renovada. Lo que veía no era solo a su hijo, era un reflejo de la violencia sistemática que demasiados jóvenes negros sufrían a diario, en la sombra de la sociedad. Pero esa noche, este acto saldría a la luz, y los responsables no tendrían escapatoria. El comisario, tras observar las imágenes en un silencio sepulcral, finalmente levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, su culpa era evidente. Sabía que este incidente pondría de manifiesto una realidad que las autoridades a menudo intentaban ocultar, pero que ya no podía ignorarse. Respiró hondo, evitando mirar a Clarice a los ojos, antes de dirigirse a ella. Su voz delataba su inquietud. «Yo me encargaré de esto, señora Beaufort», dijo casi con vacilación, aunque intentó mantener el control. «Los oficiales responsables serán castigados». Pero Clarice no se apaciguó con promesas vacías. Sabía muy bien lo lento que era el sistema judicial y la facilidad con la que a veces se escudaba a los responsables de abusos por su estatus, afiliación o poder. «No necesito promesas», respondió con firmeza, con una mirada penetrante que no dejaba lugar a ambigüedades. «Quiero acción inmediata. No se trata solo de mi hijo, que ha sido humillado y maltratado, es un principio de justicia. Quiero que se escuche esto, que esta injusticia no pase desapercibida». Clarice, lejos de conformarse con una sola promesa, sabía que debía hacer oír la voz de su hijo, su familia y todas las víctimas invisibles de la violencia policial. Sacó su teléfono, pulsando rápidamente los botones con los dedos, y llamó de inmediato a la prensa local. La rueda de prensa que organizó no dejó lugar a ambigüedades. El mundo entero necesitaba saber qué había sucedido esa noche y el papel de quienes se suponía debían proteger a la población en este abuso de poder. La historia del arresto injusto de Jordan, sumada al impactante vídeo que mostraba la violencia gratuita de la policía, corrió como la pólvora por los medios. En menos de 24 horas, el caso se difundió por todas partes. Los agentes fueron suspendidos de sus funciones con efecto inmediato. Se inició una investigación oficial y la presión pública aumentó.
Clarice sabía que este caso no solo sacudiría los muros de la comisaría local, sino que también enviaría un mensaje contundente a quienes creían que podían actuar sin consecuencias. Bajo la atenta mirada de Clarice, las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas drásticas. El comisionado, a regañadientes, pero obligado por la presión mediática y el creciente apoyo de la comunidad, se vio obligado a revisar las prácticas policiales en toda la ciudad. Se creó una comisión de investigación para examinar con mayor detenimiento el comportamiento racista y abusivo dentro de la policía, y se consideraron reformas para prevenir futuros excesos similares. Jordan, aunque liberado, luchó por recuperarse del incidente. El peso de la humillación pública era inmenso, y las cicatrices invisibles de la experiencia se extendían mucho más allá de su cuerpo. Pero a pesar de todo, sintió una especie de liberación interior. El apoyo incondicional de su madre, su valentía y espíritu de lucha ante la adversidad, lo habían ayudado a superar lo que podría haberlo destrozado. Lo que le dejó una huella imborrable, más allá de la violencia física sufrida, fue la solidaridad de quienes lucharon a su lado. Los testigos del incidente, los periodistas, y especialmente, su madre, Clarice, quien nunca lo dejó solo ante la injusticia. El apoyo popular crecía. Habían estallado protestas en varias ciudades, y figuras públicas se habían pronunciado a favor de la justicia, llamando la atención sobre la violencia policial sistémica. La historia de Clarice y Jordan se convirtió en un símbolo de resistencia, y su lucha impulsó un movimiento más amplio por la reforma policial en el país. Clarice, por su parte, se convirtió en el rostro de esta batalla, una activista que no solo protegió a su hijo, sino que defendió una causa mucho mayor, la dignidad humana y la igualdad de derechos. En cuanto a Jordan, su experiencia no lo dejó indiferente. Su ya prometedora carrera tomó un nuevo rumbo. Inspirado por el ejemplo de su madre, se dedicó con determinación a la defensa de los derechos civiles, llevando su propia lucha por la justicia donde fuera necesaria. Decidió estudiar Derecho Civil para defender a quienes, como él, eran víctimas de discriminación e injusticia, y para luchar contra el sistema que, con demasiada frecuencia, aplastaba la vida de los más vulnerables. La historia de Jordan y su madre no terminó con una simple victoria, sino con el compromiso mutuo de nunca olvidar lo logrado. Porque sabían que, en un mundo donde las injusticias a veces parecían eternas, aún quedaban luchas por librar, voces por escuchar y cambios por hacer. El sistema, por muy poderoso que fuera, jamás podría borrar el impacto de esa lucha.